Buenos días. Vamos a empezar con la ponencia inaugural del Congreso. Nos acompaña el escritor Jesús Sánchez Adalid y el título de su ponencia es muy sugerente porque es una pregunta: ¿nos podrá redimir la nostalgia? Jesús Sánchez Adalid está considerado un escritor polifacético y original y ha conectado con una variada multitud de lectores gracias al peculiar tratamiento de sus personajes, a la intensidad de sus experiencias y a los apasionantes periplos que emprenden, verdaderos viajes iniciáticos en busca de su verdad interior. Todo ello apoyado en la veracidad de sus argumentos y la intensidad de sus descripciones que se sustentan en la observación y la documentación. Sus novelas constituyen una penetrante reflexión acerca de las relaciones humanas, la libertad individual, el amor, el poder y la búsqueda de la verdad. No voy a citar todas sus novelas, lógicamente, pero sí algunas de ellas. Inició su carrera de escritor en 1998, quedando finalista del premio Felipe Trigo con La Fuente del Atenor. 2 años más tarde, en el año 2000, publicó con éxito su primera novela, La Luz del Oriente, libro ambientado en el siglo III durante la época romana, y en 2001 El Mozárabe, que probablemente sea su novela más conocida, más divulgada, que es una novela centrada en la Córdoba de Abderramán III y que va a tener un unánime reconocimiento de crítica y de público. En 2007 Jesús Sánchez Adalid ganó el premio de novela Fernando Lara por su novela El alma de la ciudad, ambientada en plena reconquista y con la fundación de la ciudad de Plasencia como marco. El año siguiente publica El caballero de Alcántara, obra que completa la trilogía de las aventuras de María Monroy y por la que recibió en Extremadura los premios Abuela Pluma de Letras y más de 2016 lectores. Es extremeño el autor y por eso también creo que es profeta de su tierra. En 2012 gana el premio Alfonso X el Sabio de novela histórica por Alcazaba, que cuenta la historia de Judith, una bella viuda de la América medieval, y tras escribir El camino mozárabe en 2013, que supuso una continuación del Mozárabe, fue reconocido por el conjunto de su obra con el Premio Internacional de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, considerado el máximo galardón en el género. Ese mismo año, además, recibió el Premio Diálogo de Cultura 2013 y el Premio Hispanidad 2013. En 2014 ganó el Premio Troa de Literatura con Valores por la calidad literaria de su novela 30 Dragones de Oro, donde regresa al siglo XVII y narra las aventuras de un hidalgo venido a menos en el norte de África con la historia del Cristo de la Mamora de fondo, conocido en verano actualmente como el Cristo de Medinaceli. Su novela Y de repente Teresa, publicada a finales del 2014, fue declarada novela oficial del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, un libro que nos supone una biografía al uso y que descubre algunos de los secretos ocultos de Santa Teresa de Ávila, como el hecho de que padeció la incomprensión y la persecución de la Santa Inquisición. En 2015 encontramos La Mediadora, con la que obtiene el premio Abogados de Novela 2015, y actualmente sus novelas podemos decir que están publicadas y difundidas en toda Hispanoamérica y traducidas y publicadas en Portugal, Grecia, Holanda, Polonia, Hungría y próximamente en Italia, Francia, Alemania y Turquía. En la actualidad, la obra de Jesús Sánchez Adalid sirve de base a un interesante conjunto de proyectos novedosos, siguiendo el ejemplo de lo que desde hace años constituye una práctica habitual de las universidades anglosajonas: la utilización de la literatura histórica de calidad como elemento complementario para incentivar el interés por la historia de los universitarios. En tal sentido, la Universidad de Granada, mi universidad madre, por cierto, viene liderando un proyecto en el que ya más de 400 alumnos universitarios han leído las novelas de Jesús Sánchez Adalid y desarrollan a posteriori trabajos de investigación y análisis para la comprensión de los periodos históricos que sirven de escenario a los relatos. En fin, esto es una síntesis de su currículum. Para nosotros es un honor contar con él. Además, desde el primer momento no ha dado más que facilidades para poder estar aquí y poder inaugurar el Congreso. Pues muchísimas gracias y cuando quiera, Jesús. Buenos días. Muy agradecido a este Congreso Internacional de Autores en Busca de Autor y al Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía, a las autoridades académicas que han estado aquí presentes. Gracias, Evangelina, y un placer conocerte.
y gracias también al decano de filosofía, al decano, etcétera, de filosofía, porque ha hecho una introducción para mí fantástica que viene muy bien para abrir la puerta al tema que yo voy a tratar, ¿no? Parece como que era providencial, ¿no? Que hubiera hablado de esa conexión que es inevitable entre la filosofía y la literatura. Y a mí la verdad que me viene muy bien y me ahorra unos párrafos en los cuales hacía referencia con palabras diferentes, pero prácticamente a lo mismo. En efecto, todo lo que hay en este mundo está en trance de revelar su sentido. Todo en nosotros anda tras el encuentro con su más recóndito ser. La materia busca la forma ideal, porque sin ella se siente no siendo, y el hombre, los pueblos, la humanidad busca constantemente su voz. La estética, las artes y las letras particularmente se impregnan de esa búsqueda, porque las materias propias de estas letras y artes desean también su revelación. Bueno, yo por supuesto no he traído una ponencia que traiga detrás un trabajo de investigación, sino que parte más bien de una experiencia personal, de la experiencia de un escritor de mi tiempo, en este caso de un escritor de novelas históricas, ¿no? Lo que voy a ir hablando es por qué yo he llegado a esto, por qué estoy aquí y los sentimientos que yo he tenido durante todo este tiempo y lo que he recibido hasta ahora de la literatura. Bueno, se trata de descubrir esas correspondencias y analogías que recorren el universo divino, cósmico y humano. Recogiendo un poco, yo creo que el ideario que está detrás del Congreso, yo creo que la pregunta esta va a subyacer siempre, es inevitable, y de hecho se ha apuntado también en la breve introducción. ¿Ha desaparecido Dios de la literatura? ¿Ha desaparecido realmente Dios de la literatura? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, yo de entrada tengo que admitir, como muchos aquí, que son más expertos que yo, que unas novelas como las de Marin Mauriac ya es muy difícil que las encontremos, o como las de Vintila Oria. Y efectivamente hay quien dice, yo lo he estado leyendo durante estos días en múltiples trabajos, que Dios ha desaparecido por completo de la literatura, como ha desaparecido del mundo posmoderno. Pero yo creo que no es exactamente así. Más bien, han quedado atrás esos siglos de oro que estaban imbuidos de mística, o los existencialismos con su rebeldía, la búsqueda desgarrada de Bernanos o de Unamuno, al que se ha citado también. Pero lo que es inevitable es que una y otra vez volvamos sobre lo que ha aportado el cristianismo a la literatura occidental. Eso es ineludible. Y por supuesto surgen múltiples respuestas. En primer lugar, la Biblia, que es la gran cantera literaria de todos los tiempos. En mi caso, yo no puedo evitar acudir a textos, reflexiones bíblicas, libros sapienciales, los salmos, porque está ahí. Eso no se puede quitar de nuestra realidad. Es el puente indestructible entre Oriente y Occidente, Dios y los hombres, etc. Y por otro lado, la literatura de los grandes conversos. A mí, desde luego, me ha marcado mucho, desde San Agustín de Hipona, del cual decimos y repetimos una y otra vez que es el primer autobiógrafo de la historia, pasando por Paul Claudel, Froissart, García Morente, Han, etc. Y la literatura apologética, que dio los grandes ensayos y también novelas, a veces obra también de conversos, como la Apología pro vita sua, hablábamos ayer de ella, y Perder y ganar, novela autobiográfica, que recogen el doble testimonio de la conversión de Newman, y los múltiples y excelentes relatos de Lewis, Chesterton, Waugh, etc. Pero yo creo que el cristianismo ha aportado mucho más. Sin el cristianismo, sin esos permanentes viajes hacia la apología en un sentido u otro, ¿no? Los importantes apartados sobre el problema del mal, ese escollo que en todos los tiempos ha aparecido en grandes obras. En mi caso, por ejemplo, lo encuentro siempre en Dostoyevsky o en Hannah Arendt. Y cuando parece en nuestro tiempo que Dios no interesa nada
nada a los escritores, nos encontramos con ciertas novelas posmodernas en las que aparece la nostalgia del Dios perdido. Me van a permitir que utilice esto como arranque, ¿no?, para el tema de la ponencia. Por ejemplo, La carretera de McCarthy. Y yo me atrevería también a incluir aquí las novelas de Marilynne Robinson, no sé si las han leído, es una novelista norteamericana profundamente nostálgica, que entra dentro de la carne de unos protagonistas que yo considero que son sus abuelos, creo, ¿no? Pero no son exactamente novelas históricas, pero tienen un testimonio muy vivo sobre la vida de algunos sectores religiosos de América. Pero lo interesante es la forma en que ella los aborda, ¿no? Cómo te hace viajar hacia esos mundos y te mete totalmente en ellos, te imbuye de esas tradiciones religiosas en los sentimientos que hay en ellas y cómo se vive la vida, la muerte, el sacrificio, los trabajos y las penas, ¿no?, de las guerras que tuvieron que vivir también los norteamericanos, algunas propias y otras ajenas, como son las guerras mundiales en las cuales participaron. Y de repente nos encontramos con la sorpresa, hace unas semanas, cuando me llamó Antonio, ¿no?, del Premio Nobel de Literatura a Fosse, que bueno, siempre estaba en las quinielas. Yo he leído algunas obras de Fosse, siempre estaba en las quinielas, siempre, y siempre decíamos, claro, pero como es católico no le van a dar el Nobel, porque es demasiado definido. Bueno, pues nos hemos encontrado con la sorpresa, ¿no? Su obra es el testimonio actual más importante de la presencia de Dios en la literatura. Esto es innegable. Él es un converso, y además un converso potente, que viene además de sus grandes vicios, de sus pecados, y él se reconoce ahí y ha adoptado un nuevo género de vida. Me van a permitir, estas palabras yo no las había incluido en la ponencia porque lo hice antes de que se supiera la noticia, ¿no? Pero estas palabras que en una entrevista hecha precisamente por un periodista español que me parece muy interesante. No soy un católico practicante de la ortodoxia, sino una especie de, supongo, hereje, pero voy a misa y rezo. Aparte de todo, siempre me he sentido muy próximo a los escritos del maestro Eckhart, dominico alemán, teólogo, filósofo. Pienso que sin haber leído sus trabajos nunca me habría convertido en católico. Yo creo que es católico y que es bastante ortodoxo, por lo menos con lo que yo he leído en él. Lo que pasa es que él tiene esa prevención propia del converso, que nunca se considera suficientemente convertido a la fe verdadera, sino que le falta algo. Y el periodista le pregunta algo más. Cuando está triste, ¿dónde busca consuelo? En la literatura, supongo, contesta él. En leer y escribir, y en los últimos años también en rezar, en acudir a misa. Antes bebía mucho, así que buscaba refugio en el alcohol. Me ayudaba, pero solo hasta un punto, porque llega a ser muy destructivo, por eso dejé de beber. Fue cuando de repente me convertí al catolicismo. Bueno, el testimonio de Fosse es impresionante. Los que le conocen dicen que es buenísima persona, que es un entrañablemente fraterno, muy amigo de sus amigos y además un gran creyente. Un verdadero creyente tiene que ser un hombre profundamente humilde, y en él se ve en todo, tanto en su obra como en su persona, en las respuestas que da, ¿no?, que es un hombre muy humilde. Todos los aquí presentes, y como hay muchos que son de literatura, por lo que veo, ¿no?, pues son conscientes, igual que yo, que siempre ha habido escuelas y que cada escuela es digna hija de su época, de la época que le ha tocado vivir, y a nosotros nos ha tocado vivir esta y no otra. No basta decir, es que si yo hubiera vivido en los tiempos de Unamuno, o si a mí me hubiera tocado vivir en el realismo mágico, no sé, o sea, esas preguntas, ¿no? Como siempre nos estamos quejando de lo mal que está todo y de lo mal que está el mundo, pero este es nuestro tiempo y es aquí donde tenemos que florecer. Yo esto que me encontré con la literatura, así como de repente, por casualidad, porque no lo había buscado nunca me había presentado ni a juegos florales, ni a premios literarios de ningún tipo, y no había escrito otra cosa que mis trabajos que me mandaban en la universidad, que por otro lado me resultaban muy engorrosos, y no he escrito cartas, ni poemas de adolescente, ni nada de nada, y de repente escribí una novela, no sé por qué, ¿no?
Entonces, yo que me he encontrado con esto, sí que me considero hijo de la época que me ha tocado vivir, porque de una forma natural, nada forzada, sin buscarlo, me veo insertado de repente en la novela histórica, que es la novela generacional por excelencia, ¿no?, de los que tenemos entre 50 y 60 años. Ya mi padre, que era un avanzado, había leído mucha novela, siempre extranjera, porque en España, digan lo que digan, no hemos tenido novela histórica. Todavía hay muchos que repiten que la novela histórica española y citan una y otra vez a don Benito Pérez Galdós, que don Benito Pérez Galdós no es un novelista histórico que está escribiendo cosas que habían sucedido hace 15, 20, 25, 30 años, o en todo caso lo que le habían contado sus padres, sus abuelos, o las gentes que tenían las edades de sus padres y sus abuelos. Es, por lo tanto, un novelista que escribe de su época y describe lo que había pasado en su época. Es muy realista, claro, fundamentalmente. La novela histórica es otra cosa, se sustenta en la documentación, requiere que haya pasado un tiempo, que hayan transcurrido generaciones, que tengamos que ir a los documentos. Es otra cosa. Y eso sí lo encontrábamos en cierta literatura europea. Está en Mary Renault, está en Margaret Yourcenar, en las famosas célebres memorias de Adriano, está en Mintira Oria, está en Mica Baltari, en fin, estos autores que se traducían todos y se leían en España. Y a partir de un momento surge una nueva generación que se hace novela histórica, y es donde yo me inserto. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ahí viene la pregunta. Pues es porque, como sucede con todas las disciplinas artísticas, uno está buscando su propio lenguaje, sus propios códigos, y se va a reconocer a sí mismo cuando encuentra ese lenguaje, pero se va a reconocer cuando el lenguaje es confrontado con el que lo recibe, con el receptor. Y el receptor de mi época indudablemente reclamaba la novela histórica. Yo no escribí novela histórica para tener celebridad o para vender muchos libros. Eso vino después, no fue nunca esperado. Fue algo espontáneo. Y quizá la única respuesta es porque tal vez era lo que yo quería leer. Porque cuando leí el famoso Puente de Alcántara de Frank Ball, que es un alemán, pues yo decía, ¿y por qué esto no lo escribió un español? ¿Por qué? Si está hablando de la época de Al-Mutamid y de Benamar de Sevilla, bueno, que por supuesto se había nutrido de la obra de don Claudio Sánchez Albornoz, que es el único que tiene un relato que puede considerarse novela histórica, muy breve, sobre Al-Mutamid de Sevilla, ¿no? Benamar de Sevilla, perdón. Y como digo, es de forma espontánea. Pues, ¿por qué no lo hago? Quiero hacerlo yo, ¿no? Y de ahí surge el mozárabe, al cual le debo yo pues todo lo demás. Entonces, cuando esto es confrontado con el lector, y cuando el lector es el que le da la categoría y el que al final te va a colocar a ti en el sitio que debes estar, y nada más. Pero es verdad que quienes escribimos hemos desarrollado nuestras propias sensibilidades, siempre, ¿no? Y en mi caso hay algo más, además de la historia, que es el sustrato, el fundamento que está en esas novelas, y una investigación, y luego yo, es verdad que siempre lo he hecho, me habrá salido bien o mal, pero siempre he hecho un trabajo literario. Bueno, iba a decir una cosa que es inoportuna. Iba a hablar sobre el último premio Planeta, pero no voy a hablar. Me voy a aguantar, entonces no voy a decir nada, ¿no? Pero es verdad que hacemos yo siempre he hecho un esfuerzo para que, en fin, para poder acercarme en la medida de mis posibilidades, con toda mi humildad, ¿no?, y toda mi discreción, a los grandes autores que yo he leído a lo largo de mi vida, y que son los que conforman el equipaje que yo tengo, no tengo otro que ese, ¿no? Entonces, ¿cómo no nombrar a nuestro Miguel Delibes, ¿verdad? Maribel, que para mí, bueno, es el más grande, no ya generacional, sino en mucho tiempo, ¿no? Y que me encanta y que seguiré leyendo siempre, ¿no? Pues por eso digo, nosotros tenemos que utilizar también nuestros mecanismos, nuestras propias sensibilidades. Y inevitablemente en el mío, puesto que yo ya era sacerdote cuando escribí la primera novela, está la espiritualidad, la búsqueda de sentido, un algo metafísico,
pero también un algo teológico, ¿no? Una búsqueda del ser, unas grandes preguntas del ser humano, el viaje iniciático, que se nombra siempre como elemento propio de mi obra, ¿no? Ese homo viator que está en búsqueda. ¿Quién no está en búsqueda de algo? Por el amor de Dios, con más o menos cultura, con mayor o menor formación, todos estamos buscando algo. Por eso al principio decía eso, ¿no? La materia busca su forma ideal y el ser quiere ser y nosotros queremos ser, fundamentalmente. Sobre todo porque ningún hombre posee en principio el saber de las cosas, un saber de las cosas que las penetre totalmente, un saber cuyo conocimiento nos haría sin más sabios. Como tampoco nunca alcanzaremos en este mundo el saber total, por desgracia, pero no se puede. Pero a pesar de reconocer la imposibilidad de hallar una respuesta que satisfaga definitivamente, nos empuja el hecho de estar en búsqueda amorosa de lo que es absolutamente digno de saberse. Por lo menos yo eso lo siento dentro, siempre lo he sentido dentro. A mí me encanta recurrir a las anécdotas porque es la única forma de entender esto. Estas palabras hay que rellenarlas, ¿no? con experiencias personales. Yo estudié Derecho antes de estudiar Filosofía y estudiar Teología, y cuando estudié la Filosofía del Derecho me encargaron uno de esos engorrosos trabajos sobre un libro de Civitate Dei de San Agustín. ¿A quién se le ocurre a un estudiante de Derecho de los años 80, de 1980, cuando yo vi ese tocho, ese ladrillo, digo, pero yo aquí me muero, yo no me puedo leer esto ahora, con 18 años, con un deseo de divertirme y pasármelo bien en la universidad. Y yo veía el libro una y otra vez en la mesa, y entonces, por supuesto que no había la posibilidad de Mr. Google, que te soluciona todos los problemas, ¿no? O ese, ¿cómo se llama el de los trabajos? Al que acude todo el mundo. Rincón del Vago. El Rincón del Vago. Eso es muy posterior. Es que en aquella época no había internet. ¿Cómo lo hacías? Te tenías que ir a la biblioteca. Forzosamente, porque por las edades que veo la mayoría, ¿no? Todos hemos tenido que hacer muchas horas de fotocopia y de esto y lo otro. Y después intentar cambiar las palabras y tal. Y siempre el miedo de que el profesor no, ay, si se ha leído el libro y ve que tal, porque los trabajos esos se nutrían de un copieteo, porque todo era así. Bueno, pues ya a deshora, de mala gana, y pues como hacíamos siempre, ¿no? Pues yo hice el trabajo ahí, venga, con la de la Civitate Dei y tal. Y a mí me pareció algo aborrecible. Después fui a estudiar filosofía. ¿Y qué trabajo creen que me mandaron en el primer curso? De Civitate Dei de San Agustín. Y otra vez tuve que hacer el trabajo, y tampoco había todavía internet, ¿no? Y tuve que hacer el trabajo de Civitate Dei de San Agustín, que no me acordaba nada de lo que había hecho en Derecho, porque era desde otro punto de vista, ¿no? Y bueno, salí airoso una vez más. Cuando pasó el tiempo, después ya de estudiar teología, ya mayor, como nos suele pasar a veces, ¿no? Me encuentro con San Agustín y me encuentro con las confesiones. Y las confesiones pues me llevan en un proceso natural a toda la obra de Agustín de Hipona. Y entonces ya es el momento de leer de Civitate Dei de otra manera, ¿no? De otra forma. Y claro, cuando yo me encuentro con esas dos vías, con ese mundo, y empiezo a extrapolar la realidad interior de Agustín hacia el mundo que le tocó vivir, que era un mundo profundamente en cambio, porque el imperio romano se desmoronaba y él era consciente de que el mundo iba a cambiar. Y en el lugar donde él estaba, y entonces habla de las dos vías y hace una predicción histórica. Es la primera filosofía de la historia, de Civitate Dei. Hace una previsión histórica que se cumple, y es que los bárbaros llegarían a convertirse. ¿Cómo no? A pesar de sus herejías, del arrianismo, de todo, están las grandes conversiones, y luego Recaredo, y luego... ¿Qué pasó? Parecía que era el acabose, pues no lo era. Venía sencillamente otro mundo, que es lo que él prevé. Pero, ¿cómo entender eso y cómo acercarse a esa obra? Pues solamente lo hacemos, o lo hacen, pues personas que están muy avezadas en el conocimiento, que están en la universidad, y si pudiera hacerlo una novela, y de ahí surgió El alma de la ciudad.
El alma de la ciudad es en realidad hacer de alguna forma digerible el gran tratado de San Agustín, ¿no? Que en la Edad Media, en la repoblación, en la fundación de las nuevas ciudades, como la ciudad de Plasencia, que además, cuyo lema es para que plazca a Dios y a los hombres, es decir, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Es maravilloso. Us placeat Deus es homines. No me digan que no está Agustín ahí, en persona, en el ideario de la fundación de la ciudad. Pues eso había que explicarlo y había que hacerlo con una epopeya genuinamente medieval, que es lo que hice yo en el alma de la ciudad. Y les digo que quedé satisfecho, claro que sí. Me valió el premio Lara, pero aparte de eso, muchos lectores, ¿no? Y ahora no sería incapaz de leerla porque me avergonzaría una barbaridad, ¿no? Pero en aquel momento yo sí quedé satisfecho del trabajo. Pues por eso digo, es la inocencia y la curiosidad, de ese asombro, no de ese deseo. ¿Qué dice Agustín aquí? De ahí surge el deseo de escribir. Y ahí empieza a funcionar esa nostalgia, ¿no? La nostalgia al principio es como un asombro. ¿Qué hubo y por qué? ¿Y qué me queda a mí de todo esto? Dice Platón, el asombro es el origen de todo saber. Sin Platón no somos nada, de verdad, ¿eh? No somos nada. No somos nada. Platón es muchas veces la clave. Hacen ser partícipes del espectáculo de las estrellas, del sol y de la bóveda celeste, de la admiración de la naturaleza. Surge muchas veces el deseo de escribir, de ese naturalismo maravilloso, ¿no? Este espectáculo nos ha dado el impulso a investigar el universo y de ahí brotó para nosotros la filosofía, el mayor de los bienes deparados por los dioses a la raza de los mortales. Y Aristóteles añade, la admiración es lo que impulsa a los hombres a filosofar, empezando por admirarse de lo que les sorprendía por extraño, avanzaron poco a poco y se preguntaron por las vicisitudes de la luna y del sol y de los astros y por el origen del universo. El admirarse impele a conocer. En la admiración es donde yo he hallado la conciencia de mi propio no saber. Yo estoy trabajando ahora en un proyecto de investigación, en un audiovisual, ayer lo comentaba con algunos de los profesores que están aquí, que se basa en eso. Nuestra generación se encuentra con la sorpresa de que somos la generación del suicidio. No lo fueron los existencialistas, que hubo muchos suicidios, ¿eh? Somos nosotros. Es la primera causa de muerte entre los 14 y los 24 años. La primera. El año pasado era la segunda, ahora es la primera. Ha aumentado un 40% en los mayores de 40 años. Yo el año pasado celebré 5 funerales. Abruma la existencia, hemos permitido la capacidad de asombrarnos ante el espacio y el tiempo y esperar lo que el tiempo depara, o ¿de dónde viene esto? Porque se lo preguntan una y otra vez y no encuentran la clave, no dan con la clave. A mí les digo que me preocupa sinceramente porque las personas que he conocido son muy cercanas y he visto el proceso y me ha interpelado. ¿Cómo no? A mí eso me interpela. Y ahí pues tenemos que enlazar, ¿cómo no? Con Heidegger. Él dice, me alegra que haya además una ponencia sobre Novalis, que es hoy, ¿no? A continuación, por eso. Los filósofos de universidad no comprenderán jamás lo que decía Novalis. La filosofía, y toda filosofía es metafísica, es propiamente hablando una nostalgia. No es una disciplina que se aprende. Las ciencias son siervas en comparación con ella, pero el arte y la religión son sus hermanas. Sí, para mí la religión es una nostalgia, pero no una nostalgia en el sentido paralizador y negativo. Es un deseo profundo de algo que yo no conozco, pero que en cierto modo reconozco en algunos rincones de mi ser, que está ahí y que a mí me llama. De ahí surge, ¿no? Y la palabra apátridas me encanta. Somos apátridas. Decían esos padres de la Iglesia a los que tenemos que volver una y otra vez. No somos del mundo,
pero estamos en él. Identifico plenamente esa nostalgia y la reconozco en el deseo de escribir, de idear mundos, de crear personajes e historias, porque yo antes ya había saboreado esto en la lectura. A mí la lectura siempre me producía una profunda nostalgia. Yo la lectura de la obra de Margaret Yourcenar, que es fantástica, me producía esa nostalgia de ese viaje, ¿no? La rememoración constante del personaje. Y lo mismo me sucede con la obra de Mary Renault, ese Alexias de Atenas, no sé si han leído esa novela profundamente nostálgica, el muchacho persa. Me parece que son obras que están ancladas permanentemente en la nostalgia. Tú estás leyendo y tienes primero la sensación de que la autora estuvo allí, lo vio y lo conoció, y después inmediatamente el deseo de estar tú también allí. Decía Kierkegaard, la vida se vive hacia adelante, pero se comprende hacia atrás. Eso es cierto. A medida que vamos cumpliendo una edad, muchas de estas cosas van adquiriendo sentido. ¿Y por qué? Ciertas obras literarias que nos provocaron en aquel momento, ¿no?, esas sensaciones maravillosas, las leemos ahora y nos dejan indiferentes. Pero otras, sin embargo, todavía nos motivan más. ¿Por qué? Todas esas preguntas me hago. Voy a recurrir de nuevo otra vez a Nogales. Hay un cuadro pintado en 1920 por el pintor suizo Paul Klee, que se llama el Angelus Novus. Lo conocen, ¿verdad? Se trata de un dibujo a tinta china, tiza y acuarela sobre papel en clave de abstracto figurativo que representa un ser de apariencia angélica. Sus ojos tienen la expresión de pasmo, la boca abierta y extendidas las alas, y parece como si estuviese a punto de alejarse de algo que le tiene asombrado, incluso también con un poco de pavor. El título de la obra, Angelus Novus, el ángel nuevo en latín, remite a una leyenda judía originaria del Talmud. Un ángel nuevo, según la tradición hebrea, es una criatura celestial creada para servir y renovar permanentemente un cántico eterno ante Dios. A ver, entender esto en un sentido cronológico, para Dios no existe el tiempo, ni tampoco el espacio, ¿no? Hay que entenderlo de otra forma. Esto es el permanente asombro ante lo que es todo. Entonces, este ángel es creado solo para manifestar ese asombro. Esto es muy talmúdico. Los judíos, que tienen todos esos nombres, ¿no?, de Dios, cada uno hace referencia a una de sus profundidades, a uno de los elementos, por llamarlo de alguna forma, porque todo esto es inefable. Pues vamos a ver lo que esto provoca en Walter Benjamin, en el crítico y filósofo judeo-alemán. Él dice que esto encarna aterrorizada esa mirada nostálgica hacia el pasado, contemplando que es lo que contempla el ángel. O sea, el ángel, para él no está contemplando lo nuevo, está más bien horrorizado por lo que se queda atrás, ¿no? Lo explica en la presentación de la revista Ángelos Nuevos. Una leyenda talmúdica nos dice que una legión de ángeles nuevos son creados a cada instante, para atrás, entonar un himno ante Dios, terminar y disolverse ya en la nada. Esto le sirvió para la famosa teoría del ángel de la historia, que reconocerán, ¿no? Una teoría que después, bueno, se hizo realidad en lo que iba a suceder. Una visión pesimista del devenir histórico como un ciclo incesante de desesperación y destrucción. La criatura celeste, el Angelus Novus, ha vuelto el rostro hacia el pasado. Y donde a nosotros se nos manifiesta solamente una cadena de datos, lo que decimos que es la historia, datos, ¿no?, personajes, batallas, acontecimientos, él ve una única y súbita catástrofe que amontona ruina sobre ruina arrojada a sus pies. Yo esto se me ha presentado ante los ojos cuando he visto esas ciudades de Gaza totalmente destruidas. Entonces me acordé de Caput. ¿Recuerdan la novela del escritor italiano Curzio Malaparte? No sé si la han leído, no se lo recomiendo. Él es un periodista, pero un magnífico escritor, que hace una descripción aterradora
sobre el resultado de la Segunda Guerra Mundial, porque va recorriendo detrás del ejército alemán lo que sucede, ¿no? Y la palabra capuz es una palabra que no tiene traducción al castellano, pero que viene a ser un calificativo que representa, ¿no?, en lo que se convierte la guerra mundial. Es una realidad al mismo tiempo salvaje y grotesca, y la obra pretende recoger este testimonio. Todo es destrucción. Pero pese a lo apocalíptico que resulta esto, ¿no?, también hay lecturas optimistas. La mía, en este caso, sobre la historia es optimista. Claro, es destrucción, pero ya no es. Ahí está también. No es. Penetren profundamente en esto. Y sobre todo en esta costumbre que tenemos de juzgar permanentemente el pasado. El pasado no es, fue, pero no es. Lo que es el presente, y lo que en él puede significar el pasado. Jürgen Habermas, el ángel representa para él la posibilidad de redención o de transformación al ser su mirada hacia el pasado una retrospectiva que se enfrenta al daño causado. Y el académico israelí Galili Zahar, por su parte, afirma que el concepto de historia de Walter Benjamin envuelve una débil fuerza mesiánica, una fuerza menor que se ha comprometido a corregir males. En su libro, Los restos de la revelación, Galili dice, el mismo autor añade: lo que fue derrotado y olvidado y reprimido y borrado de las páginas de la historia aún sigue en espera de ser revelado y por ende transformado. La redención implica la transformación del pasado. Yo sería muy pretencioso si dijera esto rotundamente, pero realmente esta es mi tesis. Yo en mis novelas lo que he querido es transmitir es esto. Son periodos decadentes, momentos a veces terroríficos, pero en los cuales aparece el elemento de redención. Al escribir mi última novela, Una luz en la noche, de Roma, lo que tenía presente era eso, me enfrentaba a la tragedia más pavorosa de nuestra historia reciente. Veremos a ver en qué se convierte esto, que fue la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y en esa novela, que yo tenía que tratar algo que no me apetecía tratar, ahí está mi editora, que estuvimos hablando, y le dije muchas veces: no quiero escribir esto, no me apetece. Pero al final me vi como llamado y obligado a meterme en ese territorio difícil, y me encontré con las vidas reales de los judíos que habían sufrido la tragedia, pero también con la maravilla de las personas que habían colaborado para salvar vidas, muchas vidas, no solo algunas vidas. No una anécdota, un breve testimonio, sino multitudes, miles de personas fueron salvadas por otras personas. Y esto a mí me hace confiar en la humanidad y me ayuda a creer. El horror va a estar siempre ahí. Nosotros nos creemos que somos la única generación que no vamos a ser testigos, ¿no? Ojalá, ojalá. Pero si fuéramos testigos, esto nos hermanaría también con las generaciones precedentes, con las de nuestros abuelos y nuestros padres, ¿no?, que vivieron las guerras, y algunos de ellos nos las han ocultado, no nos han querido contar detalles, porque sufrieron tanto que nos han querido privar, ¿no?, del horror. Bueno, es inevitable que, hablando de la nostalgia, pues tuviera que recurrir a Marcel Proust, ¿no? A Marcel Proust. Nos daremos cuenta de que todo su proyecto estético reposa sobre esta idea maravillosa: solo el arte puede salvar la memoria y, en consecuencia, la vida. Pero no olvidemos que existe un objeto de nostalgia y un sujeto nostálgico. Esto no lo olvidemos. En todas esas cosas juntas y al mismo tiempo es también una actitud frente a la vida. Puede existir una actitud frente a la vida nostálgica, pero puede ser una actitud constructiva. Intentar volver al pasado, eso es una necedad. Pero bueno, que lo dice la Biblia en los libros sapienciales, lo dice el Eclesiastés. No hay hombre más necio que el que piensa que todo pasado fue mejor. ¿Y por qué todas las generaciones han pensado que el pasado fue mejor, ¿no? Todos estos terribles, abominables, fascistas y opresores crearon al final una especie de ideario
que estaba basado en el pasado. ¿En qué pasado? ¿Qué pasado querían reconstruir? ¿La Edad Media? Pues parte de la simbología, y muchos lo recordamos, estaba basada en eso, ¿no? Con el pasado se puede gozar, se puede disfrutar de forma romántica, con una nostalgia bella, pero reconstruirlo. Bueno, era inevitable hablar de Freud y hablar de Jung, que se ha puesto de moda, ¿no? Con sus arquetipos, que era el gran olvidado, y ahora resulta que las nuevas generaciones, a mí me sorprenden, los jóvenes, están todos enamorados de Jung. Y esto es como, oh, ¿qué está pasando? ¿Qué luces nuevas se están encendiendo? De hecho, yo me he encontrado con la sorpresa de que todos los programas de marketing y las marcas y todo están basados en los idearios de Jung. O sea, que se utiliza el arquetipo de Jung para poder ganarse a la gente, ¿no? Todo esto de la estabilidad, control, seguridad, pertenencia, confort, independencia, exploración, riesgo, dominio. Pero hay un arquetipo que en él es básico, y es la inocencia. La inocencia que está en la nostalgia de la infancia. Esa infancia que tenía también sus miedos y tenía también sus cosas, ¿no? Pero a la cual le debemos mucho de lo que somos, ¿no? En su asombro, en su deseo, en su esperanza, en la forma de mirar el mundo. Esa nostalgia ayuda mucho, nos hace ser humildes. Dentro de nosotros siempre hay un niño. Es que yo aquí me alargaría y me voy a ir muy lejos, pero voy a tener que recortar la mitad de las cosas porque soy muy dado a no ceñirme a lo que he escrito, ¿no? Pero dado que se ha mencionado a Borges, me encanta, esto no me lo puedo dejar aquí porque a ver, para Borges Cervantes es el poeta que supo hallar el misterio en las cosas simples. Eso yo lo he vivido en primera persona, lo he sentido. En los sentimientos, pero sin sensiblería, en las virtudes pero sin moralina, en el ingenio agudo pero sin ostentación. Borges, por ejemplo, no se preocupó nunca por averiguar si Don Quijote respondía a tal o cual modelo vivo. Le basta con la obra, rico testimonio de singular hondura. Después de leer el verso y la prosa borgianos alusivos a Cervantes, se concluye que lo consideró entre los poetas de alta vigilia. A ver, ¿dónde aparece la nostalgia aquí? Yo veo que Borges tiene una nostalgia de Cervantes, una nostalgia viva, sentida. Le hubiera gustado ser Cervantes. Sí, yo también he sentido esa sensación y les aseguro que es maravillosa. En El oro de los tigres, como en tantos otros libros de Borges, uno de los escritores siempre presente es Cervantes. ¿Lo recuerdan? Quizá la doctora Evangelina conoce perfectamente esto. El castellano, antes que una suma de autores o un catálogo de libros, es una tradición, un modo de sentir la realidad, no un arbitrario repertorio de símbolos. Es que el castellano es tan interesante porque somos nosotros. Así lo dijo en 1972 el propio Borges. Y muchos años antes, con emoción exhortativa y convincente, en 1927, afirmaba lo mismo de otra manera. Digan el pecho y la imaginación lo que en ellos hay, que no otra astucia filológica se precisa. Seguramente muchos de los que están presentes habrán oído hablar de esta teoría literaria contemporánea llamada la muerte del autor, ¿verdad? ¿Cómo no hablar de la inteligencia artificial? La semana pasada se ha publicado la crítica a la primera novela hecha con inteligencia artificial. Si ya estaba en la teoría esta de la muerte del autor, ¿verdad? A ver, Borges tiene este personaje
que me parece absolutamente maravilloso, en el cual aparece, es que lo tengo que encontrar porque como tengo que saltar, bueno, lo recordarán, ¿no? Es el personaje aquel que escribe una parte del Quijote, como si realmente hubiera sido Cervantes, y está también escrito, claro, está también escrito que supera totalmente al Quijote. Esto encierra ese misterio mágico de la nostalgia. Sin olvidar que en Cervantes estaba también Virgilio. En el cerco de Numancia, que a mí me ha resultado siempre insufrible, está Virgilio en estado puro, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? O sea, la teoría de la muerte del autor. Claro, cada uno de nosotros lleva dentro a los otros autores en una cadena ininterrumpida. Y la base de esa cadena es la nostalgia. La nostalgia que cada escritor ha experimentado al estar leyendo a lo largo de su vida, uno tras otro. A mí sí que me produce nostalgia Miguel Delibes, por supuesto. Me encantaría recorrer esos oteros, ¿no?, en el diario de un cazador. En las fiestas con viento sur es maravillosamente nostálgico. Más nostálgico casi que ninguna de las otras obras de Miguel Delibes, ¿no? Y esto, ¿por qué nos puede redimir? Pues yo pienso, desde el punto de vista de Dios. Porque en el corazón de cada hombre anida una nostalgia. Esa nostalgia es la que finalmente nos impulsa a creer. Porque somos nostálgicos de una realidad total, de una luz verdadera, de una verdad absoluta, de una belleza total y de un amor perfecto. Todo ser humano, de una forma u otra, quiere reconocerse ahí. Y en los tumbos que vamos dando por la vida, vamos buscando eso. ¿Tendremos dentro de nosotros ese recuerdo? ¿Nos reencontraremos con algo que creemos no haber conocido y de lo cual venimos? Ahí lo dejo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Yo creo que podemos abrir aquí un coloquio, ¿no? En fin, teóricamente tenemos que empezar con la siguiente ponencia, pero con la flexibilidad que nos caracteriza, pues no sé, porque yo creo que esta ponencia ha suscitado muchas ideas, y si alguien quiere preguntar algo o comentar algo, pues puede hacerlo. Parecéis alumnos, ¿no? No, si me permitís un poquitito, bueno, muchísimas gracias por la conferencia y por hacernos pensar y tener nostalgia, efectivamente. Cuando decías al principio que esa declaración de la literatura posmoderna, ¿no?, ha hecho desaparecer una figura de Dios, y Dios está en muchas partes, y estaba recordando algunos cuentos de Ted Chiang, el escritor de ciencia ficción, que hace como un par de años, 3, lo que a mí todo me entiende ayer, por lo menos hace un par de años o 3, ha sido un éxito dentro de la ciencia ficción, y hay una serie de relatos de Ted Chiang que efectivamente hablan de la posible existencia de Dios sin hablar de Dios, con lo cual no ha desaparecido Dios de la literatura, ¿no? O sea, confirmar que hasta en literaturas más recientes y de géneros más posmodernos, como la ciencia ficción siempre, pero como muy actual, sí está la idea de Dios, un ser superior, una trascendencia, una divinidad que no ha desaparecido. Claro, y yo creo que se puede aventurar, se puede pensar que empieza a aparecer
elementos de trascendencia dentro de una literatura que venga detrás de la posmodernidad, ¿no? Puede ser. Bueno, esto yo no lo digo confundiendo mis deseos con la realidad. Eso ya, igual yo ni siquiera lo entenderé, o puede ser que me resulte abominable o que no, en fin, que no entre dentro de los parámetros mentales en los cuales yo me he movido. Pero puede pasar. El ser humano es un misterio. Lo es. Lo que he dicho antes de Jung, ¿no? que ahora que se esté rescatando ahora en este tiempo, ¿no? Es sorprendente, pero vamos, que los expertos en marketing de última generación son expertos en Jung, y a mí esto me sorprende mucho. Y es cierto, yo en este proyecto que estoy haciendo, en este proyecto de investigación, me estoy sorprendiendo al encontrar una enorme cantidad de científicos de última generación que empiezan a ser creyentes a su manera. Ojo, porque aquí, claro, las palabras son opresivas. Creyente no significa ser católico, ir a misa, rezar, practicar los sacramentos. Empiezan a ser creyentes, empiezan a creer en que hay algo más. Es decir, que ese método, el cientificismo, el método empírico, que esto es lo que hay. No, cuidado. Estamos descubriendo que hay cosas que no entendemos, que el tiempo no es como pensábamos, el espacio no es como pensábamos, el universo no es como pensábamos, la materia no es como pensábamos, porque además no es materia, y ahí empieza la gran pregunta, ¿no? Es otra cosa. Y cuando empieza otra cosa, es que así, ¿cuánto tiempo llevamos así? Siempre. Este es el devenir del ser humano, este ha sido nuestro camino. Y por supuesto que la idea que nuestras generaciones se han hecho de Dios, tanto los creyentes como los no creyentes, que tiene una serie de elementos culturales, religiosos, celebrativos, litúrgicos, etcétera, pues tendrá que cambiar, será otra idea, y nosotros tenemos que estar sencillamente abiertos a esa posibilidad. Yo estoy totalmente seguro de que el ser humano no va a entrar en una deriva hacia el ateísmo total. Eso yo estoy seguro. Habrá una transformación, que no va a ser como yo lo he vivido, como yo lo creo, lo vivo, lo siento ahora, pero ahí está la gran incógnita, ¿no? Pero hacia el ateísmo no, a otra forma de creer. Esto es una purificación una purificación de una forma de entender las cosas. Y ahí, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Pues ver y esperar, no hacer mudanzas, tampoco demasiado, y a ver qué sucede. Ahí tenemos una pregunta. El doctor Juzgado. Sí, hola, buenos. Sí. Buenos días, muchas gracias por la ponencia, que me ha gustado muchísimo, y yo soy uno de tus lectores de Mozart, uno de tus millones de lectores de Mozart, y he tenido una gran sintonía y empatía con todo lo que has comentado, incluida la Ciudad de Dios, aunque yo no he llegado a meterme a fondo, pero las confesiones sí. Entonces, lo que habéis llevado a la nostalgia, la verdad es que acabo de mirar. La definición de nostalgia es la privación de algo, en el sentido de que Nostos, algo, claro. Y entonces, volviendo sobre todo ese argumentario que me fascina, porque yo releo las confesiones al menos una vez al año, cuando reflexiona Agustín sobre la felicidad, y hace todo ese argumentario tan clásico, ¿no? Decir, de todos los hombres a los que yo pregunte si quieren ser felices, todos sin excepción me dirán que sí. Y entonces yo me pregunto, ¿dónde hemos conocido la felicidad para desearla universalmente? No me importa si fue en el primer hombre, dice, que hay sobre un platonismo fortísimo, o si todos individualmente la hemos conocido. Entonces, hombre, de alguna manera ese sentimiento de que es una alegría, dice también, perdonar que me extienda un poco en eso, ¿no? Pero dice, ¿cómo recuerdo yo la felicidad? ¿Cómo recuerdo pues una ciudad que he conocido? No. ¿Cómo recuerdo? ¿Cómo recuerdo los números? No.
dándole vueltas a muchos temas, pero básicamente él tiene como ese que tenemos todos, esa tensión de ser absolutamente feliz y esa experiencia de que no somos efectivamente durante muchas épocas en nuestra vida absolutamente felices. Yo recordaba también ahora, y por esto cierro, que Juan Pablo II decía que querer a una persona es poder con su dolor, en el taller de Orfeo. Poder con el dolor existencial, es decir, que solo la presencia de alguien te haga feliz, ¿no? Por el hecho de estar cerca de él. Y yo creo que eso efectivamente, la única posibilidad de esa felicidad absoluta, pues viene de la trascendencia, viene obviamente de la trascendencia, Dios, no le veo otra. Y con el propósito de leerme lo de tu Cristo de Medina Celi, que no sabía que habías escrito sobre esa novela, y con el propósito de leerme también la del premio Lara, pues te doy las gracias. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con todo lo que oí. Sí. Acérquese el micro, por favor, un poco. Más fuerte, ¿sí? ¿Mejor así? Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con la necesidad de doble de trascendencia, algo que necesitamos, que si no podemos ser felices todos, de acuerdo, para no coger tiempo. Pero yo voy a lo que me ha llamado la atención, y es lo de la teoría del pasado. Es que estoy completamente en desacuerdo con esas frases que tan rápidamente hemos desechado el pasado. El pasado no vale para nada, no se puede repetir, no se puede. Entonces vamos a ver lo que es el concepto del pasado, que somos un resultado, todo el pasado de la historia, es así, todo. O sea, la propia historia, la propia vida es un resultado, malo o bueno, de ese pasado. Y yo creo que es algo de lo que no podemos prescindir, porque entonces no nos identificamos. Si no conocemos bien el pasado, estamos condenados a repetirlo. No, pero no me refería a eso. Lo que quería decir es que no se puede vivir en el pasado. Que no podemos vivir en el pasado. O sea, vivir en el pasado es que hay gente que vive en el pasado. Claro, yo hablo con personas en ese sentido, ¿no? Con la nostalgia, llamémosle negativa o paralizadora. No hay, es que no tenemos otra palabra para expresar nostalgia que eso, ¿no? El dolor por lo. Hay personas que viven en el pasado, esto lo sabemos, y sufren, y el consejo que yo les doy es decirle que eso no puedes vivir ahí. Claro, eso te va a causar dolor siempre, no te puedes quitar los recuerdos de encima y los recuerdos de las personas queridas, pero vivir en el pasado es absurdo, no tiene sentido. Y las ideologías que tratan de volver e instalarnos en el pasado no tienen sentido. Es a lo que me refiero. Que por supuesto que tenemos que conocer el pasado es la historia, por el amor de Dios, ¿cómo voy a negar yo la historia? Si toda mi obra, tengo 22 novelas que se desenvuelven en cuyo sustrato es el pasado y el elemento fundamental que es la historia, ¿no? Pero al pasado le tenemos que dar el valor que tiene, como algo que fue, pero que no es. Entonces, instalarse en el pasado es un error, al cual hace referencia los libros sapienciales de la Biblia, hacen referencia. Pero es que yo creo que es un principio básico de sabiduría como el arte de saber vivir. Y además todos podemos tener esa experiencia. Y cuando te has conseguido liberar de ese monstruo, a veces, que tarde o temprano todos pasamos a veces es cuando está muy reciente esa felicidad de la que hablabas, ¿no? Que a veces se pierde, porque se pierde. Tienes que dejar atrás a las personas que te han hecho felices, y los padres sienten el síndrome del nido vacío cuando los hijos se van a la universidad. Es que eso forma parte de la vida. Pero otra cosa es que te encuentres con una madre que tiene 50 años y sigue todavía llorando de que sus hijos se fueron hace 30, que me las encuentro. Y le digo, tú tienes vida, tú tienes cosas, a eso es a lo que me refería, que esa nostalgia es destructiva. Esa nostalgia es destructiva. Todo lo positivo del pasado que nos ha aportado. Claro, por supuesto que sí. No he dicho tampoco que el pasado sea malo en ningún momento. Eso es contradictorio con eso que luego has dicho de que hay cosas muy buenas, ¿no? Que nos han quedado de todo lo que hemos conocido del pasado, ¿no?
Claro, tenemos que disfrutar. De hecho, el turismo, yo esto lo repito mucho cuando en las conferencias que me piden que hable de novela histórica, suelo decir que, a ver, los que tenemos cierta edad, es que esto tengo que decirlo muchas veces porque somos nosotros los que estamos en la frontera de lo que ha sido y lo que va a ser, ¿no? Recordamos las vacaciones como ir a la playa, a tomar el sol lo más posible, al chiringuito, a ir por la noche a bailar, o en todo caso a ir a hacer deporte a la montaña. Ese concepto ha desaparecido. O sea, la gente ahora va de vacaciones al pasado. Me explico, en el mejor sentido de la palabra, porque la gente va a visitar el corazón de las ciudades, a ver los centros de interpretación, a los museos, al teatro romano. ¿No os habéis dado cuenta de que esto es así? Bueno, pues esto tiene muy poco tiempo. Lo saben los expertos, léanlo porque hay muchos trabajos sobre este tema, los expertos en actividades turísticas y en marketing, en todo esto, hablan de que el concepto de vacaciones ha cambiado por completo. Lo que se saturan son las ciudades históricas. La gente quiere ir a ver el casco de las ciudades, están abarrotados, quiere ir a ver los museos, quiere ver las iglesias. Es verdad que la Iglesia Católica ha tenido que poner sistemas, antes estaban abiertos, no, ahora tienes que poner sistemas de entrada, salida, servicios, todo eso hemos tenido que poner, porque ha cambiado la realidad. Y lo mismo las catedrales, lo mismo todo, ¿no? O sea, vamos de vacaciones al pasado, a esa nostalgia bonita, que lo hay, porque el pasado es muy bonito visitar Toledo y andar por sus callejuelas y entrar en un restaurante donde te digan comida mozárabe. Entonces, la comida mozárabe no existe, eso se han inventado, pero eso que es buscar en el pasado, ¿no? Buscar en el pasado, y todo eso tiene mucho encanto, como volver uno a la casa de los abuelos y encontrarse con la vieja sala donde se sentaban los abuelos y ver la chimenea. Eso es bonito. Claro, pero eso solo es un pasado experimental. Yo no quiero quitar tiempo, acabo ya. Pero yo me refiero precisamente a la aportación intelectual y espiritual de ese pasado, no a las experiencias, no a lo experimental, sino lo que realmente nos va aportando, ¿no? Que es una gran madurez, que es un gran... Es que sin pasado no podemos vivir. De hecho, claro, parte de los esfuerzos del lavado de cerebro colectivo y del dominio de las masas consiste también en modificar el pasado, en convertirlo en otra cosa que no fue. Bien, pues, o una pregunta más, una más, porque tenemos que pasar ya a lo siguiente. Catedrática de Literatura Hispanoamericana, Rocío Oviedo. Pásale el micrófono, por favor. Yo creo que se me oye. No, pero para que quede grabado, es que lo estamos grabando. Vale, Sí. bueno, pues yo quería en primer lugar felicitaros, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has puesto y porque lo has puesto de una forma absolutamente coherente, maravillosa. La verdad es que me ha encantado la conferencia. Y por otro lado, bueno, simplemente con respecto a lo de Jung, el preguntarle si realmente es la pérdida del símbolo lo que nos hace volver otra vez a Jung, si es porque no, de alguna forma se han retirado los símbolos como sistema de unidad, ¿no? Como aquello que une, ¿no? Que identifica algo con nosotros mismos, ¿no? Y por otro lado recordar que la historia, por lo que se ha comprendido al hilo, la historia realmente para los clásicos era maestra de vida, no que viviéramos en la historia, sino que es maestra de vida. Lo dice Cervantes en el Quijote. Claro. Entonces, bueno, simplemente estas dos apreciaciones y bueno, preguntarle por el tema del símbolo, porque realmente creo que el racionalismo muchas veces ha cortado el sistema simbólico. Sí, efectivamente. Y bueno, el ser humano somos lo que somos y no podemos, hay cosas que no podemos desprendernos de ellas porque sí, porque conforman lo que somos. Yo me voy a atrever a aconsejar una lectura aquí que me parece muy interesante. Y va a salir totalmente pero tiene mucho que ver con esto. Yo he leído la obra completa de un neurocirujano. Vamos a tocar la ciencia, pero no nos vamos a escapar de aquí. La obra completa de un neurocirujano que ahora está teniendo varios éxitos. Bueno, de hecho, se han empezado a reeditar sus obras aquí en España. Es difícil encontrarlas. Hace poco
he tenido yo que regalar un libro y me ha costado trabajo encontrarlo, que se llama Eben Alexander. No sé si han oído hablar de él. Es un neurocirujano norteamericano absolutamente ateo, era ateo por completo, partidario del método científico, en fin, que ni se planteaba para nada la cuestión ni religiosa, ni espiritual, ni Dios, nada de nada. Porque además él lo explica muy bien, porque gracias a Dios explica muy bien, es muy culto, está muy preparado, es un científico de alto nivel. Este señor sufre una enfermedad, es ¿cómo se llama esto que afecta? Una meningitis severa que saben que en los adultos es irreversible, que le destroza por completo el cerebro. Está absolutamente documentado, yo he tenido acceso a todos los documentos, esto está clarísimo. Y vive una experiencia, una especie de viaje de estos que llaman experiencia cercana a la muerte. Habrán oído hablar de ello. Por favor, quítense todos los prejuicios de la cuestión, llamémosle paranormal y todo esto. No, esto es una realidad que sucede. Entonces vive esta experiencia y cuando retorna a esta experiencia que se sana, nadie sabe por qué, porque los estudios están ahí de todos sus compañeros, que además es neurocirujano y es tratado en el mismo lugar donde él ejerce por sus propios compañeros, todos ateos igual que él. Entonces él cuenta su experiencia y a partir de ese momento deja la neurocirugía, deja todo esto y empieza a dedicarse a la metafísica, la espiritualidad, y ha escrito 3 libros que me parece que son muy interesantes y que deberían leer. Eben Alexander, léanlo, porque él dice eso. Nosotros en las últimas décadas hemos hecho un esfuerzo enorme para retirar de nuestra vida todo esto, cuando es tan importante. Nosotros tenemos que volver a Platón, tenemos que volver a Aristóteles, tenemos que volver a Agustín de Hipona, tenemos que volver a Borges, y tenemos que volver a todo eso, pero dándole sentido, volviéndolo a entender. ¿Por qué ya no se entiende? Pues porque faltan las lecturas que tenían todos estos pensadores. Entonces hay que entenderlo. Y él habla de todo esto y lo explica de una forma tan fantástica. Es una maravilla, así que lo aconsejo que lo lean. Y además le va a resultar muy entretenido y es fascinante, despierta la curiosidad. Bueno, pues en estos territorios nos estamos moviendo ahora. Hay ya muchos que están diciendo, vamos a replantearnos las cosas, vamos a empezar, vamos a dar posibilidades. Hemos cerrado muchas puertas, vamos a volver a abrirlas, a ver qué nos pasa. Pues lo que te pasa es fascinante, es maravilloso. ¿Por qué no? Muy bien, muchísimas gracias.